Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Seguimos hablando con Maylet y con Alejandra. A ver, ¿en qué se inspira o cómo es que surge esta conmemoración? Sí, bueno, habíamos hablado de los antecedentes socialistas, pero la referencia que se tiene siempre muy fresca es lo que pasó en Nueva York. Las costureras, se incendió el local donde ellas trabajaban y habían cerrado, las tenían encerradas básicamente, ahora sí que para que no pudieran salirse ni distraerse del trabajo. Y entonces cuando sucede el incendio, allí en Nueva York, en 1911, pues las mujeres no pueden salir. Y finalmente alguien les abre la puerta, pero salen atropelladas y ya muchas se habían asfixiado, no tanto las llamas, sino más bien se asfixian por el humo, y mueren más de 140 mujeres y hay unos 70 heridos. Había algunos también trabajadores de limpieza y eso, pero la mayoría eran mujeres porque era un local de costura. Y esa es parte de lo que dejaba el siglo XIX. Realmente toda la industria textil que se desarrolla en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX son mujeres pobres que como una extensión un poco de lo que es el trabajo que hacían en casa, que era la costura, las emplean en la empresa textil, desde luego con salarios muy bajos, ¿no? Y en el caso de estas costureras en Nueva York, la mayoría eran inmigrantes, mujeres pobres, inmigrantes de Europa del Este y de Italia, de las zonas más pobres de Europa de aquel entonces, ¿no? Entonces son mujeres que trabajaban larguísimas jornadas, con salarios muy bajos y además en condiciones terribles, ¿no? Porque eran lugares muy mal ventilados, con muy mala luz, donde muchas veces los capataces no las dejaban pero ni comer ni ir al baño, como en este caso que les cierran las puertas, prácticamente estaban encerradas toda la jornada, ¿no? Para que no pudieran distraerse del trabajo. Entonces este es el hecho, el acontecimiento, digamos, que es la referencia que generalmente se hace, aunque digo ya hay antecedentes en todo el siglo XIX, realmente cuando las mujeres se empiezan a incorporar al mercado de trabajo. Claro, si pensamos en estas mujeres trabajadoras, pobres, que son discriminadas y violentadas en sus derechos de manera cotidiana, pues tenemos referencias muy contemporáneas, ¿no? Simplemente las costureras en el DF, recordamos que también murieron por las malas condiciones de las instalaciones en que trabajaban en 1985, y apenas hace un año en Bangladesh también hubo justamente costureras, estas mujeres que hacen todas estas ropas que se exportan a gran escala en todo el mundo, que dicen Made in India o Made in Bangladesh. Pues son estas mujeres pobres también que siguen trabajando en condiciones deplorables. En este caso en Bangladesh pues murieron más de 300 mujeres porque se derrumbó el edificio y ellas ya habían, igual que las costureras en el DF, demandado que se vieran las condiciones del edificio, que estaban muy mal, y bueno, finalmente se derrumba el edificio y estas mujeres mueren aplastadas, ¿no? Y resulta que no hay nadie que diga nada. Por más que protestan, no hay quien indemnice, no hay quien atienda médicamente a las mujeres que quedan heridas o incapacitadas, no hay quien responda por los hijos que se quedan huérfanos o desamparados, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto desgraciadamente sigue sucediendo. Alguien me decía que estas empresas que surgieron en México hace ya unos años, primero en el DF y luego también aquí en Puebla, por ejemplo, Bershka, Zara, que son iguales, son mujeres pobres, súper explotadas por la maquila, las que hacen toda esta ropa, y por eso es que la pueden vender muy barata, precisamente porque los salarios que les pagan son muy bajos, sin prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a decir que la conmemoración no es una mera conmemoración, es más bien la denuncia de que sigue pasando lo mismo, ¿no? Ha pasado más de un siglo y sin embargo sigue habiendo mujeres que siguen trabajando en estas
condiciones deplorables. Me decías algo más que pudieras comentar sobre qué se da en los medios o qué se ha hecho hasta el momento. Bueno, por ejemplo, retomando lo que dice Maylet, bueno, no nada más, por ejemplo, tenemos el caso de las costureras o de las maquilas, que es algo que sigue pasando. Yo creo que tenemos varias referencias fílmicas que se pueden analizar en esta semana, que hace alusión a la mujer. Por ejemplo, esta película con Charlize Theron, que se llama Tierra Fría, que habla acerca del primer caso en Estados Unidos en donde se hace una demanda por clase contra el acoso sexual en una fábrica minera, en una minera en Estados Unidos, ¿no? Y dices, pues es que no es algo que haya pasado nada más en los 70 en Estados Unidos, es algo que se sigue viviendo todos los días y de repente pareciera que nos hacemos inmunes o simplemente no percatamos cuando estamos siendo violentados. Y no nada más en las redes, sino en la vida cotidiana. Yo he visto muchos gráficos ahora que se habla de los memes y de los links, en donde pues, son chistes machistas y luego las que veo que lo comparten y lo que lo difunden pues, son las mismas mujeres. ¿Por qué? Porque a mí me parece que nos estamos perdiendo realmente de vista que eso es violencia. Por ejemplo, yo doy clase en enfermería, en la licenciatura de enfermería, y cuando se les habla de este tema, pues varias quedan impresionadas porque dicen, pues es que yo no sabía que eso era violencia. Cuando se les habla de la relación con los médicos, simplemente, y no nada más las enfermeras, las pacientes. Cuando uno llega a un hospital, a urgencias, llega el médico y te dice, a ver, pásele madre. Ya, te pone madre, ¿no? Es decir, te llamas María Pérez o Juanita, y no, eres madre simplemente por el hecho de ser mujer, y te da otro estatus, te da otro rol, te da otras condiciones, y las mujeres lo asumimos. Cuando vas a otro lugar, por ejemplo, a una tienda y te dicen, a ver, amor, ¿qué quieres? O cielito, y dices, bueno, ¿con qué derecho el de la tienda me llama así? Pero pues pasa desapercibido, ¿no? Me parece que nos estamos acostumbrando y ahora ya hasta nos regalan flores. Pues efectivamente, dicen que por tanto decir algo se convierte en verdad, y muchas cosas que estamos viviendo actualmente las estamos viviendo precisamente porque así lo aprendimos, así lo estamos manteniendo y así estamos transmitiéndolo. Y bueno, estas fechas son precisamente para que hagamos algo para romper ese ciclo. Me decías, por ejemplo, además de las conmemoraciones, el lunes juntaron a las mujeres de varias instituciones para bailar junto con la esposa del gobernador. Hicieron una coreografía masiva y a mí me intrigaba mucho sobre cuál era la finalidad, porque decían unas, es que le vamos a bailar a la esposa del gobernador. Finalmente no le fueron a bailar, sino hicieron algo así como un actívate, ¿no? Una tabla rítmica de primaria. Pero la señora y diputadas y demás, junto con todas las invitadas, finalmente fue un movimiento de instituciones que fue político, ¿no? Y que no trascendió más a lo que se pudiera hacer. Pero bueno, como muchas veces lo he dicho en este micrófono, no podemos esperar del gobierno que haga cosas, somos nosotros los que tenemos que hacer, en nuestras manos está. Claro, en este sentido, bueno, de hecho sí hay instrumentos formales, por ejemplo, se me viene a la mente la Convención contra toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Esta también fue establecida por la ONU, bueno, a petición de demanda de los gobiernos, pero porque a su vez las mujeres habían demandado a los gobiernos, ¿no? Entonces, en 1979 se establece esta convención, México la firma en 1982, y es muy interesante porque sus primeros 16 artículos, digo que después ya el 27 en adelante son las cuestiones de organización, pero los primeros 16 artículos son muy claros en términos de todos los estados firmantes de la convención se comprometen
a erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, claro que si analizamos el instrumento y los avances que ha habido en México, yo creo que sí hay avances. No podemos decir que estamos igual que hace 50 años, definitivamente no. Pero yo creo que sí falta mucho por hacer. Es decir, yo creo que se da por sentado que en México estas cosas no suceden. Y lo vemos últimamente, afortunadamente sí se están denunciando. Por ejemplo, todas estas mujeres indígenas que no son atendidas en las clínicas, que dan a luz en el patio o en el pasillo, ¿verdad? Es un claro síntoma de discriminación. No se trata de mala calidad de la atención médica, no, se trata de discriminación, porque mujeres de otro estatus, de otra clase social, no son tratadas de esta manera. Son las mujeres pobres, generalmente indígenas, ¿verdad?, las que son tratadas de esta forma. Y no solamente en el sistema de salud, en todos lados. También ya hemos visto en los medios los niños, ¿verdad?, cómo sufren esta misma discriminación. Entonces, mujeres y niños como población vulnerable sigue siendo discriminada y violentada de muchas formas, como ya decía Alejandra, ¿no? Esta violencia que es de tan cotidiana no se percibe, no se ve como violencia. A mí me gusta, por ejemplo, la propaganda que se ha hecho en el DF, en el metro, que es de uso masivo. Allí están, digamos, cómo detectar cuando una mujer está siendo violentada, por ejemplo, en el noviazgo, ¿no? Entonces allí dice, bueno, te prohíbe vestir de determinada forma, te prohíbe maquillarte, te controla tus amistades o los lugares. Eso que parece así como, lo que pasa es que es muy celoso. No, esa es violencia. No, lo que pasa es que me quiere mucho y por eso me manda WhatsApp cada 5 minutos. Sí, ¿no? No es que me controle, es que me quiere. Sí. Entonces, creo que tenemos que aprender, tanto hombres como mujeres, ambos, porque es así, tiene que ser, a distinguir estas formas de violencia, porque las tenemos internalizadas y ya no las distinguimos de tan cotidianas. De hecho, hay un violentómetro, no me lo sé, pero son 30 niveles que van desde una ofensa verbal, que puede pasar desapercibida, hasta los niveles que ya los últimos son violación, agresión física directa o golpes, y el último es asesinato. Así es. Y siempre se les previene a todas las mujeres de que, bueno, hay que tener cuidado porque el hecho nada más de que te diga que estás fea, que estás gorda, pues eso puede incrementar en violencia y puede llegar a grados extremos, incluso un homicidio. Así es. Entonces, estas pequeñas violencias cotidianas que, sí, no, pues es que así es, ¿no? No. Hay que poner límite inmediatamente, ¿no? Ahora se llama la atención y por eso me gusta esta propaganda que pegaba en todos lados, en el metro, en los lugares públicos. Decir, no, distingue cuando se está violentando, ¿no? Esta palabra agresiva, este gesto, esta cosa que tú lo dejas pasar, no lo dejes pasar, porque la violencia suele incrementarse. Bien, vamos a un corte y regresamos. Vamos a escuchar a continuación a Joan Baez interpretando Con tres heridas bien. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.